el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos de la ciudad, tiñendo de naranja y carmesí las calles adoquinadas mientras Alejandro respiraba profundamente frente a su coche, aún con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. La injusticia que había vivido apenas horas antes parecía un mal sueño, pero el eco de las sirenas y las miradas acusadoras todavía vibraba en su memoria. Sin embargo, había algo que ningún uniforme podía borrar, la dignidad intacta de un hombre que se sabía en lo correcto. Cuando Laura apareció a su lado, su mano rozando la suya con una delicadeza que encendió un calor inesperado en su pecho, Alejandro sintió que todo el peso de la humillación se disolvía. Sus ojos se encontraron, sin palabras, se comprendieron, había entre ellos un reconocimiento silencioso de que lo que acababa de ocurrir no era solo un escándalo público, sino un recordatorio del valor de la verdad y del poder de la justicia. Laura apoyó su frente contra la suya y Alejandro percibió el aroma de su perfume mezclado con la brisa nocturna, un instante perfecto que parecía suspender el tiempo. La noticia ya se había esparcido, y los medios cubrían la historia con titulares que mezclaban incredulidad y fascinación. Un juez de la Corte Suprema acusado de robo de su propio coche por la policía, la ironía era tan absurda que casi parecía una escena de película. Alejandro sabía que, más allá de la notoriedad y la polémica, la verdadera victoria era íntima, había reafirmado su identidad frente a quienes intentaban reducirlo a un estereotipo. Cada comentario sensacionalista, cada mirada juzgadora, había sido un desafío, y él lo había superado con la calma de quien conoce su valor. Se apoyó contra el vehículo y dejó que Laura entrelazara sus dedos con los suyos. En esa intimidad robada al mundo exterior, Alejandro recordó la primera vez que la había visto en el tribunal, su sonrisa franca, su manera de escuchar antes de hablar, y cómo, sin darse cuenta, había encendido una chispa que ahora ardía con fuerza contenida. El corazón de Alejandro latía con intensidad, no solo por el alivio de la justicia, sino por la certeza de que aquel momento con Laura sería recordado como uno de los más puros de su vida. Mientras caminaban juntos hacia la acera, los fotógrafos capturaban la escena, pero ellos solo veían sus propias sombras proyectadas sobre el pavimento. Cada paso era una afirmación, la injusticia había intentado doblegarlos, pero el amor, la confianza y la verdad los habían elevado por encima de todo. En un gesto espontáneo, Laura apoyó su mano sobre el rostro de Alejandro y lo besó suavemente, un beso cargado de emociones contenidas, de alivio y de una promesa silenciosa de que nada podría separarlos. Esa noche, en el silencio cálido de su apartamento, Alejandro y Laura compartieron más que palabras, compartieron historias, risas, y la sensación de que el mundo podía ser cruel, pero que juntos podían enfrentarlo. Las luces de la ciudad brillaban como un espejo de sus emociones, intensas, vivas, inquebrantables. Alejandro, recostado junto a Laura, comprendió que la vida rara vez era justa, pero la manera en que enfrentamos la injusticia definía quiénes éramos. Y en ese instante, él se sentía invencible. Al día siguiente, la ciudad despertó con un nuevo aire. La policía que lo había detenido enfrentaba investigaciones internas, y las conversaciones sobre reformas y prejuicios se multiplicaban en los cafés y plazas. Alejandro observaba todo desde su despacho, consciente de que su posición como juez le otorgaba la responsabilidad de ser ejemplo de integridad. Pero también sabía que la verdadera justicia no solo se dictaba en tribunales, se vivía en cada acto cotidiano, en cada elección de defender la verdad, incluso cuando parecía imposible. Esa noche, mientras las luces del río reflejaban los tonos cálidos de la luna, Alejandro y Laura caminaron por las calles desiertas, tomados de la mano, celebrando no solo la victoria legal, sino la victoria de sus propios corazones. Cada mirada, cada roce, cada sonrisa compartida era un recordatorio de que la vida podía sorprender, de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la justicia podían brillar con una fuerza inesperada. Finalmente, frente a la Puerta del Sol iluminada, Alejandro detuvo a Laura, la abrazó con fuerza y susurró palabras que no necesitaban eco: nada ni nadie nos puede quitar lo que somos. Laura apoyó su cabeza en su pecho, escuchando los latidos que confirmaban lo que ambos ya sabían: juntos podían desafiar cualquier injusticia, cualquier prejuicio, cualquier barrera. Y mientras las luces de la ciudad titilaban como si celebraran con ellos, Alejandro comprendió que ese instante quedaría grabado para siempre, no solo en los titulares, sino en la memoria de dos almas que se habían encontrado en medio del caos y habían descubierto la eternidad. El coche que una vez fue símbolo de humillación ahora era testigo silencioso de la resiliencia, del amor, de la justicia que finalmente brillaba con su luz más pura. Alejandro y Laura se alejaron tomados de la mano, dejando atrás el ruido del mundo, sabiendo que la verdadera victoria no se medía en titulares ni en aplausos,
sino en la certeza tranquila de haber sido fieles a sí mismos y al poder transformador de la verdad. Y mientras desaparecían entre las sombras doradas de la noche madrileña, un sentimiento de esperanza y triunfo llenó cada rincón de sus corazones, dejando una huella imborrable que ni el tiempo ni la injusticia podrían borrar. Mientras caminaban por las estrechas calles de Madrid, el murmullo de la ciudad parecía haber disminuido, como si todo el mundo contuviera la respiración ante la intensidad del momento que compartían. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre el empedrado, y Alejandro no podía dejar de observar la manera en que la luz acariciaba el rostro de Laura, iluminando cada gesto, cada curva, como si el universo mismo hubiera conspirado para ofrecerles aquel instante perfecto. Su corazón seguía latiendo con fuerza, no por el peligro que había enfrentado, sino por la cercanía de ella, por la certeza de que su mano entrelazada con la de Laura le daba un anclaje a la realidad que necesitaba. Es extraño cómo todo puede cambiar en cuestión de horas, murmuró Alejandro, rompiendo el silencio sin apartar su mirada de ella. Laura sonrió, un gesto suave pero lleno de significado, y respondió, lo sé. Pero quizás eso sea lo que hace que la vida sea tan valiosa. Nunca sabes cuándo un momento puede convertirse en tu verdad más profunda. Alejandro asintió, reconociendo que sus palabras eran tan ciertas como el aire frío que los rodeaba. Había sentido la humillación, la indignación, la incertidumbre, pero también había descubierto algo que ningún tribunal podía otorgar, la claridad de su propia fuerza y la intensidad de un vínculo que lo sorprendía a cada paso. Se detuvieron frente a una pequeña cafetería todavía abierta, con luces amarillas que invitaban al refugio y al calor. Sin pensarlo demasiado, Alejandro tomó la iniciativa y entraron, dejando que el aroma del café recién hecho y del pan horneado les envolviera. Tomaron asiento en un rincón apartado, donde podían observar sin ser observados, y Laura apoyó su codo sobre la mesa, llevando una mano a su rostro mientras lo miraba con una mezcla de admiración y complicidad. Nunca imaginé que un día podría terminar así, con todo un escándalo y aún sintiéndome, viva de una manera extraña, dijo con voz suave. Alejandro dejó que una sonrisa se formara, un gesto que contenía alivio, orgullo y deseo contenido. Su conversación fluyó, cargada de recuerdos recientes, de risas nerviosas y de miradas que decían más que las palabras. En un momento, Laura tocó suavemente la mano de Alejandro, y él respondió entrelazando sus dedos con los de ella, como si ese gesto pudiera mantenerlos anclados frente a la tormenta de emociones que los rodeaba. La tensión, que había sido palpable desde el primer momento del incidente, parecía transformarse en algo completamente diferente, una energía silenciosa que hablaba de protección, de complicidad, de una intimidad que había surgido de lo inesperado. Alejandro observó cómo Laura movía ligeramente el cabello detrás de su oreja y sintió un impulso irresistible de inclinarse hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso que no fue apresurado ni casual, fue un beso lleno de emoción contenida, de alivio y de promesas no pronunciadas. Cuando se separaron, apenas un suspiro escapó de sus labios, y ambos se quedaron mirándose, reconociendo sin palabras que aquel instante marcaba un antes y un después. La injusticia que lo había perseguido se desvanecía lentamente, reemplazada por algo mucho más profundo, la certeza de que habían encontrado un refugio el uno en el otro. Cuando salieron de la cafetería, la ciudad estaba más tranquila, pero la energía de Madrid aún vibraba bajo sus pies. Las luces reflejaban destellos en los adoquines mojados por una lluvia ligera que había caído horas antes, creando un efecto casi mágico. Alejandro se inclinó hacia Laura y, con una voz apenas audible, le dijo, «No quiero que esto se acabe nunca, quiero que cada momento contigo sea así, intenso, real, nuestro». Laura lo miró a los ojos, y por un instante, el mundo entero pareció detenerse. «Entonces hagámoslo real, Alejandro, empecemos por no separarnos nunca más». Sus palabras fueron un susurro, pero cargadas de determinación y emoción, un pacto silencioso que selló su conexión. Caminando por las calles de la ciudad, tomados de la mano y con el corazón acelerado, Alejandro recordó cómo apenas unas horas antes había sido reducido a sospechoso, cuestionado y juzgado por la uniformidad y la ignorancia. Ahora, sin embargo, se sentía más fuerte que nunca, no solo por su posición como juez, sino por la certeza de que la verdad, la dignidad y el amor podían resistir cualquier ataque. Laura a su lado era un recordatorio constante de que incluso en los peores momentos, la vida podía ofrecer recompensas inesperadas, y que los vínculos humanos podían transformarse en un refugio más seguro que cualquier ley escrita. A medida que avanzaban, los transeúntes los miraban con curiosidad, algunos reconociendo al juez en las noticias, otros simplemente percibiendo la intimidad y la fuerza que emanaban. Alejandro no sentía incomodidad, sentía orgullo.
Cada mirada ajena era un recordatorio de que había sobrevivido, de que había enfrentado la injusticia y había emergido no solo intacto, sino fortalecido, acompañado por alguien que lo comprendía y lo aceptaba plenamente. Llegaron finalmente a un puente que cruzaba el río Manzanares, y se detuvieron para contemplar el reflejo de la ciudad en el agua, donde las luces nocturnas bailaban suavemente sobre la superficie. Alejandro rodeó con su brazo los hombros de Laura, y ella apoyó su cabeza sobre su pecho. «Mira cómo todo parece más tranquilo ahora, como si la ciudad misma respirara con nosotros», dijo ella, y Alejandro asintió. La sensación era cierta, la tensión había disminuido, pero la intensidad del momento se mantenía, un recordatorio de que la vida podía ser injusta y al mismo tiempo bellamente inesperada. El viento frío traía consigo un aroma a tierra mojada y flores nocturnas, y en ese instante, Alejandro sintió que podía prometer cualquier cosa, enfrentar cualquier obstáculo. Su mirada se encontró con la de Laura, y sin palabras, compartieron un entendimiento profundo, habían sobrevivido a lo imposible, y ahora podían construir algo más allá del miedo y del escándalo. Un nuevo capítulo de sus vidas comenzaba, cargado de desafíos, pasión y la certeza de que, juntos, podrían convertir cualquier injusticia en una lección de fuerza y amor. Continuaron caminando, ignorando el paso del tiempo, sumidos en un mundo que parecía solo de ellos, donde cada palabra, cada roce y cada sonrisa fortalecía un vínculo que ningún error, ningún prejuicio y ninguna sombra de duda podría quebrar. La noche madrileña los envolvía, testigo silencioso de una historia que apenas comenzaba, prometiendo que, incluso cuando el mundo intentara juzgarlos, ellos siempre tendrían un refugio inquebrantable, el uno en el otro. Mientras avanzaban por las orillas del Manzanares, el reflejo de las luces de la ciudad parecía multiplicarse en el agua, creando un juego de colores que hipnotizaba. Alejandro sentía que cada paso junto a Laura borraba las sombras de la injusticia que había vivido horas antes. Pero no todo era calma, la memoria de los gritos, de las órdenes injustas y de las miradas acusadoras todavía latía en su pecho como un tambor persistente. Cada tanto, giraba la cabeza para asegurarse de que nadie lo seguía, de que la amenaza invisible que había sentido no regresaría. Laura, percibiendo su inquietud, apretó su mano y le dijo con suavidad: «Estamos juntos. Nada puede tocarnos ahora». Sus palabras, simples pero firmes, eran un bálsamo que calmaba la tempestad interna de Alejandro. Se detuvieron frente a un pequeño café que todavía tenía mesas en la terraza. Sin pensarlo demasiado, Alejandro propuso sentarse un momento, y Laura aceptó con una sonrisa que iluminaba toda la noche. Ordenaron un café caliente y chocolate, y mientras esperaban, la conversación giró hacia la extraña ironía de su situación, un juez de la Corte Suprema detenido injustamente por su propio auto. Alejandro rió suavemente, con una mezcla de incredulidad y resignación. «Es absurdo, ¿no? La vida tiene un sentido del humor retorcido». Laura lo miró, divertida, pero con un brillo en los ojos que decía que comprendía la gravedad detrás de la ironía. «A veces, los más poderosos somos los que aprendemos a sobrevivir a la humillación», respondió, rozando suavemente su mano sobre la mesa. El café llegó y mientras bebían, el calor de la bebida parecía competir con la calidez que sentían al tocarse. Alejandro no podía evitar observarla, la manera en que el cabello caía sobre su hombro, cómo su sonrisa se abría con naturalidad y cómo, incluso en medio del caos, su mirada conservaba la firmeza de alguien que nunca cede ante la injusticia. «Laura», comenzó Alejandro, y ella levantó la mirada, sus ojos reflejando curiosidad y expectación. «No sé cómo agradecerte. No solo por estar aquí, sino por recordarme que todavía hay belleza en todo esto, incluso cuando todo parece perdido». Laura tomó su rostro con delicadeza y susurró: «No tienes que agradecerme nada. Estoy aquí porque te conozco, y sé que eres más grande que cualquier error ajeno». El silencio que siguió no era incómodo, al contrario, estaba lleno de complicidad, de entendimiento y de una tensión silenciosa que ninguno de los dos necesitaba verbalizar. Alejandro inclinó la cabeza y besó suavemente sus labios, primero con lentitud, luego con más intensidad, como si quisiera transferirle toda la calma, toda la gratitud y toda la emoción contenida de las últimas horas. Laura correspondió, y en ese beso había un universo de promesas, protección, pasión, y la certeza de que, sin importar lo que sucediera, estaban juntos. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente, con una sonrisa que era mezcla de alivio y éxtasis. Alejandro sostuvo sus manos y dijo: «No sé si alguna vez podremos borrar lo que pasó hoy, pero sé que podemos convertirlo en algo nuestro. En algo que nos haga más fuertes». Laura asintió,
apoyando su frente contra la de él, y respondió, entonces hagámoslo. No dejemos que nada nos robe esto. No dejemos que nada nos cambie. Salieron nuevamente a la calle y la noche los envolvía con su misterio. La ciudad parecía distinta desde aquel punto de vista, más silenciosa, más introspectiva, como si Madrid misma reconociera la importancia de aquel momento. Cada farola, cada sombra y cada reflejo en los escaparates de las tiendas parecía acompañarlos en su caminar. Alejandro sentía que la injusticia que había vivido era ahora un recuerdo lejano, un combustible para su fuerza, mientras que la cercanía de Laura le daba un refugio que ningún tribunal, ningún juez ni ninguna ley podrían arrebatarle. Decidieron caminar sin rumbo definido, permitiendo que la ciudad los guiara. Pasaron por callejones empedrados, plazas iluminadas tenuemente y pequeños mercados que aún permanecían abiertos. Cada vez que Laura rozaba su brazo, Alejandro sentía una descarga de emoción que lo hacía sonreír involuntariamente. En un momento, se detuvieron frente a un puente que daba vista a la ciudad, y Alejandro rodeó con su brazo los hombros de Laura, atrayéndola hacia él. «¿Sabes?», dijo con voz baja, «siento que esta noche marca algo. No sé cómo explicarlo, pero siento que todo lo que pasó hoy, toda la injusticia, nos llevó hasta este momento. Y no lo cambiaría por nada». Laura apoyó su cabeza sobre su pecho y murmuró, «Ni yo. Ni yo». El sonido del agua corriendo debajo del puente y las luces reflejadas creaban un ambiente casi onírico. Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo la realidad de la situación, un juez, acusado injustamente, con la humillación aún fresca, y sin embargo, más fuerte que nunca, acompañado por alguien que lo amaba y lo comprendía. Laura levantó la cabeza y lo miró con intensidad. «¿Sabes lo que me impresiona?», dijo, «cómo puedes mantener la calma en medio del caos. Cómo logras transformar cada ataque en fuerza». Alejandro sonrió, rozando sus labios contra los de ella, «porque no estoy solo, y porque la verdad es más poderosa que cualquier uniforme o prejuicio». Caminando nuevamente, sus manos entrelazadas, Alejandro sintió que el mundo podía seguir siendo injusto, que los murmullos y las miradas inquisitivas no desaparecerían, pero ahora tenía algo que ninguna humillación podría tocar, Laura, y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Se miraron y, sin necesidad de palabras, compartieron un entendimiento profundo. Todo lo que venía después podía ser incierto, pero su conexión era inquebrantable, una fortaleza invisible que los protegería de cualquier sombra. El frío de la noche comenzaba a calar en sus abrigos, pero la cercanía de Laura creaba un calor imposible de ignorar. Alejandro inclinó la cabeza y la besó de nuevo, más profundo, más urgente, como si cada beso pudiera sellar una promesa eterna. Laura respondió con igual intensidad, abrazándolo con fuerza, y por un momento, el mundo entero desapareció, no había jueces, policías ni titulares de periódico. Solo estaban ellos, frente al río, en la ciudad que había sido testigo de su injusticia y ahora celebraba, silenciosa, su victoria emocional. Las horas parecían perder sentido mientras caminaban, cada paso una reafirmación de que la vida podía ser cruel pero también sorprendentemente hermosa. Alejandro sabía que la historia del coche, del juicio y del escándalo apenas comenzaba a difundirse, pero en ese momento, la única verdad que importaba era la que compartían, la certeza de haber encontrado refugio en medio de la tormenta, y el inicio de algo que prometía ser mucho más grande que cualquier injusticia que pudieran enfrentar. El amanecer llegó lentamente sobre Madrid, bañando la ciudad con un resplandor dorado que parecía celebrar la victoria silenciosa de Alejandro y Laura. Las luces de la noche habían desaparecido, pero no la sensación de triunfo que flotaba en el aire, un triunfo que no se medía en titulares ni en notas de prensa, sino en la certeza de que la justicia, el amor y la verdad podían prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Alejandro contemplaba el horizonte desde su despacho, con las manos apoyadas en el borde de la ventana, mientras Laura se acercaba suavemente, apoyando su cabeza en su hombro. Cada gesto, cada suspiro, era una confirmación de que todo lo vivido había valido la pena. La ciudad despertaba, y con ella la curiosidad de los transeúntes, los murmullos de los cafés y el bullicio cotidiano. Pero Alejandro y Laura no necesitaban la atención de nadie, habían atravesado la tormenta de la injusticia y emergido más fuertes, más unidos. Cada noticia sobre la detención injusta y la humillación del juez ahora se mezclaba con titulares de asombro y admiración, pero ellos solo veían la calma que había reemplazado al caos. Era un recordatorio de que la fuerza verdadera no reside en la uniformidad ni en los cargos, sino en la resiliencia del espíritu y en la fidelidad a uno mismo. Alejandro tomó la mano de Laura y, sin pronunciar palabra,
le transmitió todo lo que sentía: orgullo, alivio, gratitud y un amor profundo que se había gestado en medio de la tormenta. Laura respondió con una sonrisa cargada de ternura, y por un momento, ambos se perdieron en el tiempo, conscientes de que ese instante quedaría grabado en sus memorias para siempre. Habían sobrevivido a la injusticia, pero más importante aún, habían descubierto que podían construir un refugio indestructible el uno en el otro, un lugar donde el miedo y la humillación no podían penetrar. El eco de los pasos de la ciudad parecía acompañarlos mientras caminaban hacia el parque cercano, donde los árboles empezaban a despuntar su verde primaveral bajo los primeros rayos del sol. Alejandro se detuvo, rodeó con su brazo los hombros de Laura y la atrajo hacia él. Sus labios se encontraron en un beso que era al mismo tiempo un agradecimiento y una promesa, la promesa de enfrentar juntos cada injusticia, cada obstáculo y cada momento incierto que la vida les presentara. Laura correspondió con igual intensidad, y por un instante, todo el ruido del mundo desapareció, solo existían ellos y la certeza de que habían ganado mucho más que un juicio o un titular, habían ganado la libertad de ser ellos mismos, sin miedo, sin máscaras, sin límites. Mientras continuaban caminando, Alejandro reflexionó sobre lo sucedido. La policía que lo había detenido estaba bajo investigación, y las conversaciones sobre prejuicios, poder y responsabilidad social se multiplicaban en los medios. Pero la verdadera victoria no residía en los cambios externos, sino en la transformación interna, la reafirmación de la dignidad, la fortaleza y la capacidad de amar sin reservas incluso después de la humillación. Laura, percibiendo sus pensamientos, lo miró y le dijo suavemente: has demostrado que la verdad siempre encuentra su camino, y que el amor verdadero no teme a la adversidad. Alejandro sonrió, sintiendo que esas palabras encapsulaban todo lo que había aprendido en las últimas horas, que la justicia, aunque tardía o incompleta, era solo un reflejo de la integridad de quien la defendía, y que el amor podía ser la fuerza más poderosa para superar cualquier obstáculo. Se sentaron en un banco junto a la fuente del parque, dejando que el sonido del agua les recordara que, al final, la vida siempre encuentra su cauce. Alejandro tomó la mano de Laura entre las suyas y, con voz firme pero cálida, dijo: hoy entendí que incluso cuando todo parece perdido, podemos elegir ser invencibles. Y tú eres mi prueba de ello. Laura apoyó su cabeza en su hombro y respondió con un susurro: y tú eres mi refugio, Alejandro. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. El sol comenzaba a elevarse más alto, iluminando sus rostros, como si la ciudad misma celebrara su unión y su triunfo sobre la injusticia. Mientras caminaban nuevamente por las calles que habían sido testigo de su humillación y su triunfo, Alejandro y Laura comprendieron que nada podría separar lo que habían construido. Cada mirada, cada gesto y cada roce de sus manos se convertía en un recordatorio de que habían encontrado algo eterno, un amor que surgió en medio del caos, fortalecido por la verdad y la valentía, y que ningún poder externo podría destruir. La ciudad seguía despertando a su alrededor, con el ruido del tráfico y los comerciantes preparando sus negocios, pero ellos avanzaban en su propio ritmo, como si Madrid misma se hubiera detenido para rendir homenaje a su historia. Finalmente, llegaron a la terraza de un pequeño café con vista a la plaza central, donde los primeros rayos del sol hacían brillar los adoquines. Alejandro sostuvo la mirada de Laura y, con una sonrisa llena de emoción contenida, dijo: nada ni nadie podrá borrar lo que somos ni lo que hemos vivido. Esto es solo el comienzo de algo más grande, más fuerte y más verdadero. Laura lo abrazó con fuerza, y ambos permanecieron allí, contemplando la ciudad, sabiendo que habían sobrevivido a la tormenta y que ahora podían caminar juntos hacia cualquier futuro, enfrentando injusticias, desafíos y cualquier sombra con la certeza de que su vínculo era invencible. El coche, que había sido símbolo de humillación y acusación, permanecía estacionado cerca, testigo silencioso de su transformación. Alejandro lo miró por un instante y sonrió, comprendiendo que lo que antes representaba dolor y desprecio ahora simbolizaba resistencia, verdad y un nuevo comienzo. Laura apoyó su mano sobre la suya y juntos caminaron hacia él, rodeando el vehículo con la sensación de que cada obstáculo superado los había llevado a este momento sublime. Cada paso era un acto de liberación, cada gesto un recordatorio de que habían ganado algo que ningún escándalo ni injusticia podía arrebatarles, su dignidad y su amor. Mientras se alejaban de la plaza, tomados de la mano, Alejandro y Laura sabían que el mundo podía seguir siendo injusto, que los murmullos y las miradas curiosas no desaparecerían, pero también sabían algo mucho más poderoso: juntos eran invencibles. La ciudad los rodeaba, viva y vibrante, y ellos avanzaban confiados, con la certeza de que el amor, la verdad y la justicia podían coexistir, y que cada amanecer traería nuevas oportunidades para reafirmar esa fuerza.
y mientras desaparecían entre la multitud, dejando atrás el ruido y el caos, una sensación de esperanza y triunfo llenó sus corazones, prometiendo que su historia no sería solo recordada, sino celebrada como un testimonio del poder de la resiliencia, la verdad y el amor.